Buenos días. En los avisos de sala de hoy simplemente os recordamos que podéis pasar a recoger el certificado de asistencia al Congreso, preferiblemente en el horario del coffee break, que hoy va a ser de 12 a 12:30. Ah, perdón. ¿De 12:30? De 11:30 a 12. Y podéis apagar los móviles cuando queráis. Gracias. ¿Se sabe algo? Bien, buenos días a todos. Sabemos que es una hora fatídica y más después de la cena de gala. Nos pasa año tras año en la asamblea que ponemos después de la cena de gala y que no hay manera de que luego después uno se pueda levantar y tenga buen cuerpo. Y una vez más, pues estamos con este tema. Pero esta mesa es un intento de empezar a hacer el comienzo del fin del Congreso. El Congreso terminará al mediodía, aunque imagino que resonará en el alma de las personas a nivel inconsciente y que irá fructificando en algún lugar, pero el final real es hoy al mediodía y ahora es el comienzo del final. Vamos a hacer esta mesa de coordinadores en las que vamos a intentar recoger lo que a nosotros nos ha conmovido más de cada mesa, nos ha interesado más, nos ha parecido más pertinente con el lema del Congreso y después dejaremos un tiempo para que vosotros podáis preguntar si estáis interesados en algo. Antes de arrancar, como en todas partes, ha habido algunos errores que quiero subsanar muy rápidamente. Uno es que en mi presentación inicial no señalé que en la mesa de educación la había trabajado muchísimo Asunta Mateu, que había hecho ya todo el trabajo de conectar con los profesionales, de hablarles del Congreso, de la línea, y que sabíamos desde el principio que no iba a poder estar aquí porque estaba en Brasil, y me olvidé de señalar esto, que ya sé que luego en la mesa se señaló. Otra cosa es que parece que no explicamos suficientemente bien que este era un congreso y que no era un congreso para vender ni para venderse, y hemos tenido que pasar algún mal rato parando a algunas personas que han usado el Congreso para hacerse publicidad. Eso no nos ha parecido adecuado y, bueno, yo no me lo quiero llevar. Y después, una tercera cosa es que también parece que en alguna mesa ha habido poco espacio para que el público hable. Lo sentimos también. Y también en las comunicaciones no estuvo claro dónde eran, quiénes participaban, cuáles eran los temas, y esto quizás ha empobrecido un poco la asistencia a las mesas de comunicaciones. Pues he tomado nota. No creo que organice otro congreso, obviamente, pero pasaré el testigo, porque uno está todo el rato aprendiendo. Bueno, pues gracias. Entonces, para empezar con la mesa nuestra, va a empezar a hablar, ahora tengo que saber dónde lo he puesto, la lista. Creo que empezaba a hablar Francis, que va a hablar de dos mesas, primero una y luego más tarde otra. Adelante, Francis. Buenos días. A ver, Asunta Mateu me pasó el testigo de ser quien estuviera presencialmente dirigiendo el de educación y además de eso me tocó el de corporal. Y puedo hablar de las dos porque además es como si fueran el comienzo y el cierre de un ciclo gestáltico. La mesa de educación fue una mesa de excitación, claramente, y la mesa de corporal fue una cena de culminación. Y en ambos casos se puede hablar de inquietudes, y en una forma de inquietudes muy claramente diferenciada. La mesa de educación fue una mesa vibrante donde el tema central es la educación. Es un tema tan complejo, tan rico,
que atañe de una manera tan cercana a todos nosotros y a todo el futuro nuestro, que la gente que trabaja en educación, que muy a menudo son gente que trabaja en unas condiciones de estrés y de entrega excepcionales, tienen una idea muy clara de qué es lo que va mal, qué es lo que cada cual ve que va mal. Así que uno veía que iba mal el ministerio y otro que veía que iba mal el mobiliario. Así que fue una especie de diagnóstico donde, por un lado, se decía, a ver, la Gestalt y la educación. ¿Qué tiene que aportar la Gestalt a la educación? ¿Hay un lenguaje suficientemente común? No vaya a ser que caigamos en el error de pensar que por ser gestaltistas, como lo hacemos muy bien y sabemos mucho y tenemos tanto que aportar a algo tan rígido como la escuela, les intentemos vender un idioma, un lenguaje que ellos no puedan comprender y que volvamos a quedarnos aislados. Hay que escuchar el idioma de los educadores, decían algunos. Otros decían, ¿qué hace la ETG que no se mete en la universidad? Necesitamos que la universidad esté infiltrada de gente importante y con cuantos más mejor. Así que prácticamente dejemos todos los comités menos el de educación y centrémonos en hacernos profesores universitarios para infiltrar con nuestra grasa el jamón de la educación. Hay quien decía, yo hago esto y se puede hacer y no hace falta ni siquiera tener permiso para hacer. Puedo contactar con los niños a través de ejercicios gestálticos muy básicos y les estoy dando el sabor de aquello que después, más adelante, buscarán en sí, que es la autenticidad, la capacidad de no negarse. Eso es una gran cosa. Y así vino a desarrollarse la mesa. Es bueno esta tendencia que hay hoy en día de volver a la escuela libre, de hacer microescuelas, de salir de los circuitos religiosos y oficiales para llevar a los chavales a una escuela Waldorf, a una escuela Montessori, ir creando pequeñas asociaciones, o eso es solo un síntoma burgués de gente que tiene dinero y que lo que hace es refugiarse en un pasado remoto, colando como innovadoras posturas muy antiguas en un momento en el que la innovación se nos lleva por delante. Así que todo el mundo quiso decir lo suyo y el público quiso también decir lo suyo, y estando todos de acuerdo y empujando todos el carro en la misma dirección, al mismo tiempo aquello crepitaba, sonaba riscarrás, porque había tantas cosas que necesitaban ser dichas y escuchadas, que así transcurrió el asunto. Finalmente lo titulamos Cantos de Trabajo, que es como los esclavos en Estados Unidos cuando están cortando leña y el uno dice, el amo es muy mala cosa, y el otro dice, la moza me espera en casa con un arroz muy rico, y el otro dice, no hay nada como la amistad, y el otro dice, señor, señor. Pues era algo así, ¿no? Era lo que resultó ser, y tuvo cola, porque hasta ayer, 24 horas después, nos seguimos reuniendo, lo que parecía ser una disonancia resultó ser una concordancia en el propósito de la gente, en esto tan nuevo para mí, que es que la Gestalt se acerca de una manera decidida y queriendo al ámbito educativo, que para mí es un campo que en principio no estaba dentro del programa, ¿no? Es un campo de apertura. Somos 1.800 asociados y hay 500.000 de profesores. De esos 1.800 hay 500 que se meten en educación. Tenemos que saber cuál es nuestra proporción, se acabó concluyendo, para no perder la ocasión y para no ponernos propósitos locos que nos lleven a la frustración. Así que fue una mesa que dejó abierta y estimulada la amorosidad por la educación. La mesa de corporal era una mesa en la que la persona que menos años llevaba trabajando en corporal, llevaba 18. La de corporal la dejamos para luego, ¿no, Francis? La de corporal no la dejamos para luego. Pensé que hacía las dos a la vez. La dejamos para luego. Hacer las La dos dejamos a la para vez. luego, está bien. ¿Va bien así, de tiempo?
Yo creo que sí, así educación, luego si tienen preguntas te pueden Muy hacer, bien. y luego ya la de corporal, y si tienen preguntas Muy bien, también. perfecto. Dejamos las preguntas todas para el final, pero creo que así queda más claro el... ¿Te parece bien, Francis? Me parece bien. Adelante. Pasamos entonces la palabra a Paco para que hable de la mesa suya. A ver, mi vinculación con la mesa fue un poco accidental o accidentada más bien. La mesa la preparó y la organizó Tina Reus, una colega de Palma, una amiga muy querida, y en algún momento hubo una cierta confusión de si yo estaba o no en la mesa. Le escribí para decirle que en principio no, tenía interés, y ahí se estableció otra comunicación donde ella me iba diciendo: estoy hospitalizada, espero estar recuperada para las jornadas, pero si algo ocurriera puedo contar contigo. Yo le dije que sí, pensando que bueno, sería más bien un apoyo moral hasta que saliera. Y así mantuvimos correspondencia durante el último mes. Yo no tenía idea de la gravedad del asunto, porque 2 semanas antes de las jornadas del simposio me escribió Carmen de que acababa de morir, Tina. Así que fue un golpe así, un shock. Ella, lo último que habíamos quedado es que si no podía venir, escribía un texto, me lo mandaba para que yo lo leyera en su nombre, le dije que por supuesto que sí. Ese texto no sabemos si se escribió o no, es posible que sí, pero el pobre Juan, su marido, no estaba con ánimo de andar mirando en el ordenador sus cosas. Así que esos eran los antecedentes. Tina estaba contenta, por lo que me había comentado, del trabajo de su gente, de las 2 personas que traía a la mesa. Y yo aproveché el sábado para conocerlos, que me contaran un poquito lo que traían, lo que habían hecho, y poderlos presentar, que fue en realidad lo que hice, y en cualquier caso lo sentía como un honor de sustituir y de evocar la presencia de Tina. Proyectamos en la pantalla una foto suya, así que nos acompañó durante la exposición, estuvo presente. Y la gente de su mesa, los que trabajaron, los que expusieron, fueron 2 artistas, Bartolomé Seguí, Tolo, y Mercedes Laguens, ambos pintores, o bueno, distintas disciplinas, pintura, escultura, grabado, etc. Y también colaboradores en el máster de arte terapia con Tina, con lo cual también gente acostumbrada a reflexionar del oficio, a poder hablar del proceso creativo, que era un poco el tema. Bartolomé habló de su comunicación y las manos a la obra, pero básicamente era una reflexión filosófica sobre la creación. Empezó con Descartes y luego Heidegger. A las 4 de la tarde era un poquito denso, así como no era la mejor hora para el asunto, pero le estaba diciendo cosas muy coherentes y la gente por lo menos mantuvo una atención y un estar sentados, y no se levantó prácticamente nadie. Así que fue más que suficiente por la hora que era y por la manera en la que empezó Bartolomé su comunicación. Y en el caso de Mercedes fue ya otro estilo. Ella estuvo contando más o menos lo que a ella le pasa, cómo es el proceso de crear desde antes de entrar al taller hasta estar en el taller, hasta empezar la obra, a qué pasa cuando no viene la inspiración, qué pasa cuando viene, cómo es la preparación interna, el silencio interior o la actitud de ir poniéndose disponible como para ser canal creativo. Así que fue muy linda su exposición, porque era una especie de narración de la actitud, de la presencia pura cuando uno se pone de verdad ante algo, sea el arte, sea una sesión de terapia, sea lo que sea, ¿no? Y luego ya después en las preguntas también Tolo ya retomó también una manera más clara, más de transmitir sus conocimientos. Así que esa fue la mesa. La gente le tocó y le gustó, por lo que luego me dijeron. Y sobre todo yo me quedé contento de haberla aprovechado, porque también estuvo Carmen presentándola y hablando de Tina, que hubiera sido una ocasión de recordarla y de hacerla presente en las jornadas. Así que eso fue la cosa, básicamente.
Bueno, gracias Paco. Estaba mirando que no está Vivi, que es representante de una mesa, y estaba intentando buscar a Andrés, que se ofreció como sustituto, pero ya aparecerán. Bien, entonces Cristina quería seguir con su mesa. Qué bien que estéis aquí a esta hora. Creo que con una de las cosas que me devolvían después de la mesa que les interesó a varias personas era la comunicación de nuestro propio narcisismo. La mesa era sobre el narcisismo del terapeuta, que nos toca a todos y a todas. Era claro, todos convenimos con que cuando nos ponemos narcisistas, que narcisistas los somos siempre, distinguimos entre el narcisismo necesario, que nos constituye, que nos permite tener una imagen, una identidad, del narcisismo patológico, tanto el grandioso que se tiene que mantener en esa imagen idealizada por no poder tocar la realidad ni interna ni externa, como también es narcisista la imagen grandiosa agazapada detrás de una mala imagen. Es claro que cuando nos ponemos más narcisistas dejamos de poder manejarnos con la realidad. Voy a confesar que yo me quedé mal con la mesa, no me he ocupado suficientemente de que el psicoanalista, que era un gran comunicador, realmente lo hiciera para gente que no conocía el psicoanálisis, o que Mercedes, que nos transmitió de forma muy clara el coach, incidiera más sobre la relación. Bueno, por suerte después pude ver que en realidad fue una mesa que cumplió con el propósito de mostrar tres formas diferentes de manejarnos con el narcisismo. Creo que también cumplió con el propósito muy claro de inquietarnos, de no dejarnos tranquilos, de entender que es un aspecto ese que necesitamos trabajar y seguir trabajando para poder ver al otro y seguir al otro. El psicoanálisis habla de ese lugar que se coloca en el de ser para poder identificar las manifestaciones del inconsciente y poder poner luz ahí, que a través de una pregunta, que fue una pena que no hubiera demasiado tiempo para las preguntas, se pudo ver cómo ese lugar, a lo mejor estrictamente tendríamos que hablar más, pero ese lugar tiene que ver también con el punto cero de indiferencia creativa de Friedlander, del que los gestálticos bebemos, que nos permite estar ahí para el otro, en este caso sin preferencias, permitiendo la emergencia de lo que hay. Y la coach, que fue muy clarita en su exposición, muy clara, también coincidía con si el ejemplo que ella dio es cuando ella está pensando que su objetivo sería mejor que el objetivo del otro. Eso coincidimos muchos. Tantas veces en terapia estamos pensando que nosotros sabemos más que el otro, cuando no es en absoluto así, y solo es para sentirnos más seguros, para tener la sensación de que estamos haciendo algo, en lugar de poder tolerar el no saber, el vacío, que es lo que nos da espacio, le da espacio al otro y también nos da espacio a nosotros para poder manejarnos, usar lo que estamos sintiendo, que en nuestro caso es una característica específica desde la Gestalt, es una herramienta muy potente, que la usamos, que es potente si nosotros estamos limpios. Voy a transmitir un feedback, una elaboración brillante
para terminar, de Javier Miranda, que me parece que resume. Dice, perdón, el narcisismo es como el culo. Todos tenemos uno, lo necesitamos, es por donde cagamos. Solo podemos verlo a través del espejo o a través del otro, y lo saludable es mantenerlo limpio. Bien, pues vamos a pasar a dar la palabra a Elena. Buenos días. Cuando hice el encargo a los que iban a ser los ponentes de la mesa, realmente el encargo fue qué es lo que más os preocupa, qué es lo que más os inquieta, en qué estáis más interesados en este periodo en vuestro trabajo. Cada uno trabajó por su cuenta y todos coincidieron, en principio, partir de tener en cuenta cuál es el momento social que estamos viviendo y cómo esto influye y moldea la subjetividad de las personas, como no puede ser de otra manera y en todos los momentos. Pero ¿cuáles son las características que se dan en la clínica ahora mismo? La ansiedad es elevadísima en la población. La mesa fue muy paritaria entre psiquiatras y psicoterapeutas, y una de las cosas, yo creo, buenas y también, sobre todo buenas en nuestro entorno gestáltico es la necesidad de que psiquiatras y psicoterapeutas colaboremos. Nacho hablaba de la medicalización excesiva en la población, el inconveniente de la iatrogenización en este sentido y la ventaja que la medicación nos ofrece a la hora de aliviar el excesivo sufrimiento que impide y dificulta el desarrollo del proceso en psicoterapia. Entonces, la colaboración entre psiquiatras y psicoterapeutas eso es una joya. A la vez que están apareciendo trastornos mentales graves que tienen que ver sobre todo con problemas narcisísticos, con la debilidad en los vínculos, con el individualismo que nos rodea, en el que estamos inmersos, la necesidad de... el dolor y la frustración no se llevan, están, pero no se pueden enseñar. Estamos en general identificados con unos ideales que tienen que ser ya, y esto produce mucho malestar, mucha confusión, con lo que también va cambiando cómo es la demanda en nuestras consultas. Es difícil ahora poder hacer procesos largos, procesos profundos, porque la motivación no está tanto en el conocernos a nosotros mismos, hacernos cargo de nosotros, darnos el tiempo para poder ir desplegando poco a poco los asuntos y dar la posibilidad de hacer un vínculo de intimidad, de confianza, que nos sostenga en la relación terapéutica, que ya sabemos que eso es lo que cura, sino que el interés es que me quiten esto que me está molestando, por favor, cuanto antes, ya, y si no encuentro resultados rápidos, me voy a tener que ir, porque yo lo que necesito es volver donde estoy para seguir consiguiendo ir hacia ese carrerón urgente, rápido,
realmente no sabemos hacia dónde vamos. La paradoja es que la frustración está asegurada, sí. De esto hablaba Ada, de la poca motivación de las personas en realmente conocerse a sí mismos. A la vez, como ha habido un cambio importante en el modelo familiar, Sara hablaba, cuando trata niños, adolescentes y las familias, que las diferencias están borradas, los lugares no están claros y aparecen en la clínica muchos niños con trastornos importantes, que si bien la motivación de los padres es te traigo al niño a terapia para que resuelvas estas manifestaciones que tiene, conductuales, etcétera, no hay tanto interés por conocer qué está viviendo ese niño, qué le pasa. Y muchos niños ahora están siendo, no es algo nuevo, esto ya lo sabemos de tiempo, pero ahora hay mayor incidencia en esto. Muchos niños están siendo objeto para el narcisismo de los papás, con lo que produce mucha frustración, mucho malestar, mucho desasosiego y claro que da lugar a problemas importantes de comportamiento. Esta sería la consecuencia. Bueno, Una y Paloma hablaron del trastorno de personalidad límite como expresión de, según parecía, yo en esto estoy de acuerdo, que estamos viviendo en una sociedad borderline. Los vínculos son débiles, hay problemas identitarios, la irritabilidad nos rodea, etc. Bueno, y fue bonito que Joan Garriga terminó con en la vida siempre hay situaciones terribles también, traumas, suicidios, violencias, abusos, etc. Esto acompaña al ser humano también y a las relaciones entre las personas, y lo importante que es, en lugar de tapar, dejarlo como secreto, llevarlo al fondo, enterrarlo y dejarlo como tabú, el desvelarlo, hablarlo, reconocerlo, asentirlo, decía él, para poder integrarlo como parte de la vida, como parte de nuestra experiencia, para poder ser mejores personas, mejores seres humanos y vivirnos en la realidad. Así es que yo me quedé contenta, me pareció que personas diferentes, profesionales diferentes, que no hay mucha conexión entre ellos, sí que en sus inquietudes sí que pareció que había una coherencia en la lectura de qué es lo que nos estamos encontrando ahora mismo en la clínica. El abordaje también parece que va cambiando, teniendo en cuenta el individualismo que estamos viviendo a nivel social. La alternativa que Ada proponía era reactivemos los grupos de terapia. Ahora realmente es difícil crear y mantener grupos de terapia de proceso. Parece que las personas tienden más a comprar bonos, a comprar cursos, a comprar,
cursos de terapia, actividades terapéuticas, pero voy a ver lo que aprendo, voy a ver lo que me da y me largo. Hay la motivación de proceso, ahora no, es difícil. El que pudiéramos reactivar la psicoterapia de grupo sería muy rico, daría posibilidad a repararlo, vincular, ir hacia la colaboración, enseñar intimidad y, decía ella, igual puede haber un cambio en el ideal y que el ideal sea algo común desde la motivación del autoconocimiento y del compartir. Yo creo que fue una mesa rica, no tenemos respuestas, este es el planteamiento de lo que se mueve ahora en la clínica y vamos a ver. En próximos encuentros, pues igual podemos responder a algunos de estos interrogantes y entonces surgirán otros. Yo sé que a Ada se le olvidó, pero tenía interés en haber podido resumir con una frase del Dalai Lama que a mí me parece preciosa y que seguramente la conocéis, pero os la voy a decir. Decía que las personas fueron creadas para ser amadas y las cosas para ser usadas. Y que uno de los problemas del caos en el que vivimos es que amamos las cosas y usamos a las personas. Y esto define un poco el contexto en el que estamos viviendo y ojalá que no nos embadurnemos de él. Y gracias, Elena. eso ha sido. Muy acertada, gracias, Elena. Ahora vamos a escuchar a Óscar. Bien. En el simposio de lo social, mi idea fue como encontrar 4 personas que pudieran teorizar o que pudieran hacer un discurso sobre lo social o la Gestalt en lo social. Y desde ahí, y cómo recoger desde la experiencia vivida que ellos tienen en el trabajo cotidiano, en el acompañamiento a personas en exclusión o a personas o a organizaciones o a nivel comunitario, como que teorizaran un poquito sobre ese trabajo que ya se estaba haciendo de la Gestalt en lo social. Entonces ahí, Iñaki, yo quiero agradecer a los 4 también el esfuerzo que hicieron de esa teorización desde lo social, que yo creo que hay poco escrito y esa es una de las cosas que como conclusión sacamos en el simposio, es decir, necesitamos tener un discurso gestáltico de los gestaltistas en lo social para poderlo llevar pues, a los diferentes sitios, ¿no? a los ayuntamientos, a los colegios profesionales y a las organizaciones, ¿no? Y desde ahí el trabajo que hicieron Iñaki García Mata, Joan Gómez, Paco Sierra y Isabel Serrano, yo creo que fue una síntesis del trabajo y una teorización del trabajo que ellos estén realizando. Fue una pena que luego en la mesa no diera tiempo para hablar de lo que se estaba haciendo, como que hubo como esa teorización y esa explicación de lo que se estaba haciendo, pero dio poquito tiempo de compartir realmente las experiencias que cada uno de ellos tenían y también como recoger las ganas que las personas que estaban en la mesa escuchando
también tenían muchas ganas de compartir sus experiencias y ahí se vio las inquietudes, ¿no? Entre esas inquietudes yo quiero destacar varias. Una es que como que de alguna forma la intervención social, como necesitamos como generar ese marco de intervención social donde podamos encontrar como espacios de intimidad, espacios de compartir, espacios de compartirnos, de generarnos, ¿no? Y cómo eso es necesario, y yo creo que eso la Gestalt lo da y la Gestalt lo tiene, ¿no? Y entonces poder salirnos, ¿no? O de alguna forma las personas estamos inmersas en lo social y en lo político, y cómo la sociedad de consumo, toda la sociedad neoliberal, lo que nos está es alienando de nosotros mismos, ¿no? Entonces, cómo en lo social poder trabajar desde ahí, ¿no? Desde no estar en el consumismo y poder encontrarnos en otros lugares, ¿no? Y sobre todo con personas en exclusión, como que empiecen a tomar conciencia que también son parte de un sistema, ¿no? De un sistema que los ha excluido, ¿no? Joan compartía que eso no solo sería con personas a nivel de exclusión social, sino también con organizaciones, que es importante trabajar a nivel comunitario, donde empezar a tomar conciencia de que se puede compartir, donde se puede hacer de otra forma, donde se puede ser desde otro lugar. Otra de las cosas y otra de las preguntas que salía es cómo, de alguna forma, las escuelas están recogiendo hoy por hoy profesionales de la educación, profesionales del trabajo social y de la educación social. Entonces también nos preguntábamos qué es lo que la Gestalt está ofreciendo a esos profesionales para poder seguir estando ahí acompañando a esas personas que están como en un sufrimiento en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en esa pregunta que nos hacíamos es cómo podemos empezar a ver lo que de alguna manera la Gestalt está ofreciendo a los profesionales que están trabajando en lo social, ¿no? Y ahí hablamos como de ver cuáles eran los ámbitos en lo que los gestaltistas están interviniendo, o personas, trabajadores sociales o educadores, animadores socioculturales que se están formando en Gestalt, y desde ahí poder ver como qué es eso significativo que la Gestalt ofrece a los profesionales de lo social para que puedan seguir estando ahí haciendo esa labor de acompañamiento. Otra idea que salía importante era como con personas que están en exclusión social, como volver a tomar conciencia también de la naturaleza, ¿no? Como la importancia, comentaba Paco, de trabajar en entornos naturales, tipo talleres, trabajar con la tierra, ¿no? Y desde ahí como volver otra vez a esa naturaleza, de que la naturaleza nos conecta con nuestro propio ser. Y eso es importante también empezar a hacerlo, ¿no? Y así, para acabar, una cosa que a mí es una pregunta que yo creo que está ahí, ¿no? Es decir, si desde lo social, desde donde nació la Gestalt, es una pregunta que salía, ¿no? ¿Seguimos siendo fieles al espíritu gestáltico de los inicios de la Gestalt en los años 50 o 60, o nos estamos convirtiendo en un producto más de esta sociedad de consumos, ¿no? Y desde ahí yo creo que eso es importante también, como empezar a tenerlo en cuenta, o por lo menos cuestionarlo, es decir, qué estamos haciendo, ¿no? Y como asociación también, qué es lo que podemos ofrecer a esos entornos y a los profesionales que están trabajando en lo social. Gracias. Bien, pues vamos a pasar la palabra a Victoria Sanjurjo. Bueno, es muy difícil poner palabras a lo que fue una experiencia sentida y compartida por todos.
Vamos a ver. Pasó un ángel por ahí, o algo así. Estaban representados lo que yo considero que también influencias que ha tenido la Gestalt. En primer lugar, Clara, que estuvo hablando del acompañamiento a enfermos terminales, en un acompañamiento espiritual, pero que no pertenecía a ninguna religión, podían ser ateos, agnósticos, de cualquier religión, porque atendían a lo existencial, a una necesidad que podía ir desde poner sus cosas en orden o buscar la trascendencia. En este sentido, yo lo asocio con el existencialismo, con una actitud humanista que la Gestalt tiene como filosofía. Estaba el budismo, que también hemos bebido de fuentes orientales, en la meditación tenemos mucho, y estaba representado por una mujer muy sencilla y muy cercana, que hablaba de cosas sencillas, cotidianas. Y, por otro lado, nosotros pertenecemos, nuestra sociedad occidental es cristiana, y estaba representado el cristianismo, que a mí a veces me ha faltado, quizá porque la Iglesia nos ha expulsado, debido a, como institución, no ha dejado cabida al desarrollo de nuestras inquietudes, el desarrollo personal, pero ha venido nueva gente que está cambiando las cosas. Y entonces estuvo representado y además, como es gestaltista, hizo una maravillosa síntesis de cristianismo y Gestalt que fue muy bonita, la verdad. Yo lo que puedo decir es que fue un taller bonito, bello, cargado de espíritu, que todas las personas salieron emocionadas y contenidas, con mucha paz, que pasó algo y que para mí estaba representado en esas tres vertientes muy bien. Y lo que tenían en común es que estaban entregados, que eran impecables, con una escucha exquisita y al final, no sé, quizá hablaban de lo mismo, aunque fuera con distinto lenguaje. Es que no puedo decir más porque fue una experiencia. Bien, damos entonces ahora la palabra a Francis para su segunda mesa. Bueno, la mesa de corporal. Hicimos ayer por la tarde la mesa de corporal en esta sala y con esta distribución. Posiblemente una distribución en redondo tiene más que ver con lo que se suele entender por el acceso a lo corporal y también con la expectativa de la gente. Más de una persona dijo por la noche, ¿cómo es que hacéis corporal y no nos movemos? Y yo le decía, para eso están los talleres, porque esto no era exactamente un taller. Durante una hora se habló. No es tanto. Una hora hablando de algo que está intrínsecamente, inseparablemente unido al proyecto gestáltico desde sus inicios, ¿no? La atención a lo sensorial, sin interpretaciones, como base de transformación, como base de toma de conciencia, como base de todo esto. Si antes he hablado de la mesa de educación y he dicho que sería algo así como la excitación, y también he dicho que esta sería algo así como la culminación, recordaba también el título de Claudio, que es la vieja y la novísima Gestalt, ¿no? La novísima era la parte de educación, que estaba llena de brío y de excitación. Y esta era la viejísima Gestalt, la que nunca ha dejado de estar ahí, nunca puede dejar de estar ahí, que nunca se nos puede ir a la teorización o a un olvido del cuerpo. Y esa era una de las inquietudes, que pasase el cuerpo por una moda, por la idea de una moda, que se diese más o menos formación en las escuelas de corporal, y decía muy bien Elisa, no es cuestión de dar más o menos, es cuestión de dar lo que necesita, lo que es suyo. No tanto en teorización, que es lo que muchas veces nos piden los chavales, la gente que viene, ¿esto para qué es? Ahora, cuando se hace esto, ¿qué se mueve? No, en adiestramiento. Ese adiestramiento que normalmente hacemos en los talleres de escucha y que es donde mejor se recoge, pero que también podría tener esa parte de un poco más de adiestramiento, un poco más de contacto.
3 personas hablaron. La primera, Juan Carlos Agurcegui, habló de qué es la salud del cuerpo. Él es médico y habló del cuerpo y de su irrenunciable tendencia a estar sano, tranquilo, satisfecho y a gastar la menor energía posible. Y de cómo todo el montaje, toda la neurosis consiste en obstaculizar eso, dividirlo en 2 partes irreconciliables y mandarnos para las 2 polaridades. Y cómo solo en el cuerpo, o antes que nada en el cuerpo, podemos volver a encontrar el punto donde ambas se reconcilian, porque el cuerpo cuando está en una o está en otra está muy tenso, se siente mal. Y tenemos un termómetro magnífico y una forma de explicación de lo que es la silla vacía, que es cuando uno se ha salido del medio y se pone en un lado y se pone así, así que fue un hacia dónde. Y luego habló Elisa y dijo, ¿y con qué? Las herramientas en Gestalt. La Gestalt no tiene una teorización corporal explícita, excepto en cosas como el libro de Kepner, el proceso corporal, pero no dice, utiliza este ejercicio. Los ejercicios en tiempos de Salem se fueron tomando pues, de toda aquella gente que había, de Ida Roth, del Tai Chi, y se nos dijo, seguid buscando ejercicios. No sois los únicos en el mercado. Hay gente que haya herramientas nuevas, por ejemplo, todo este asunto del tapping o el tiki-tiki, ¿no? Que es muy bueno para la ansiedad, ¿no? O ahora las coherencias cardíacas que mediante complementan a las antiguas relajaciones con hallazgos que va haciendo la gente. Los vamos incorporando. Todos, hombre, todos no. Algunos se cae por su peso, que lo que hace el terapeuta es ponerse en plan médico e intentar curar al otro, médicamente. Tú vente conmigo, que soy gestaltista y además tengo una magnetoterapia existencial que te cagas, pero haz esto y esto y esto y esto y esto, y se olvida a veces el proceso. El proceso es el mismo proceso que en todo el resto, es irrenunciable. El proceso terapéutico es un proceso corporal, aunque nunca se diga. Se sella con el cuerpo, el insight se da con el cuerpo. Entonces, ¿cómo están las nuevas tendencias? ¿Cómo está el momento actual? Pues mira, hay una vuelta a lo expresivo. Decía, hay una demanda de terapias semejantes a la vieja bioenergética, a lo expresivo, algo que nos lleva, en medio de tanto telefonito y de tanta cosa y de tanto asunto, a poder respirar hasta sentir algo, a poder chillar hasta decir algo. Vuelve un poco algo que se dijo el otro día en la mesa de los dinosaurios 2 veces, que es el desnudo, llegado el caso. La gente quiere ir a talleres donde pueda explorarse sin necesidad de estar tapado. Y se habló de que el momento actual tiene sus propias características dentro de la formación, y que haríamos bien en escucharlas, y no digo incorporarlas todos, pero escuchar, porque cuando se desarrolla una herramienta se aprende mucho de para qué sirve. Y después Ramiro se fue a la eterna Gestalt, se fue a la base más existencial, del budismo más existencial, de la atención más existencial, de la parte más antigua, de lo que desde que sabemos de la historia se ha practicado siempre, la pura atención. El desarrollo más largo de la pura atención, que ya linda entre la Gestalt y directamente el budismo, o directamente otras opciones, tiene ahora mucho que ver con esto que mindfulness, que está entrando con tanta facilidad y que va muy bien y que es estupendo, y que nos recuerda una de las acepciones de la palabra atención. Comentábamos en la discusión antes que hay un momento en que se desligan. Hay un momento en que la atención budista dice solo atención y la atención gestáltica dice ¿a qué acción me lleva esto? Cuando suscita en mí el movimiento me dejo llevar por el movimiento, a ver a dónde me lleva, esa capacidad de fluir, y ambas buscan lo mismo, el final de un camino donde esté la abuela de Dios, como decía el otro. Así que yo creo que fue un taller sostenido, que algunas personas llevaron con atención porque estaban muy jóvenes y muy mirando, y que para otros parecía como, ¿y cuándo vamos a bajar a bailar? Pues ya bailamos por la noche. Y así fue. Yo creo que esa es la sensación de que la excitación en este caso está en el presente todo el tiempo. En el terapeuta y su atención continua, y en el paciente aunque él lo ignore. Solo con ponerle en su flujo, que es continuo, se va a dar cuenta de lo que es verdaderamente estar en el presente y de cómo eso y la neurosis son
incompatibles. Algo así. Muchas gracias, Francis. Muy bien. Bien, voy a hablar yo un poquito brevemente de la mesa que coordinamos Borja, Aula y yo, que Borja se ha tenido que marchar por problemas de salud familiar. Bien, el propósito de nuestra mesa era hacer referencia al lema del Congreso y por eso quisimos invitar a 4 personas con largo recorrido en su quehacer y que nos pudieran hablar desde 4 narrativas diferentes, sobre todo sobre cómo había evolucionado su posición desde sus orígenes hasta este momento, que habían ellos ido teniendo que aprender a lo largo de su recorrido. Lo que pudimos ver, creo que también vosotros, fue que más allá de los marcos teóricos, de referencias paradigmáticas, se podía reflejar una actitud común en todos de una posición interna en relación al respeto al paciente, el aceptar el no saber, el aceptar el aprender del paciente y el tener paciencia, ¿no? Creo que más allá de las diferencias que tenían en sus discursos, esto fue lo que más evidente quedó. A nivel general, creo que ellos nos enseñaron a escucharse, a reconocerse. Ah, vale, bien, ¿no? Esto que dices lo tengo que pensar, está bien, esto debe ir por aquí. Sobre todo nos enseñaron a respetarse y a reconocerse, fundamentalmente, unos a otros. Creo que esto también quedó palpable en la mesa. Y creo que también reconocer la falta como una constante en el encuentro con el otro. La falta que hablaría de la no compulsión a creer que ellos saben y el pobrecito paciente no. Quería rescatar algo que en la mesa de creatividad dijo Mercedes, Paco, porque me pareció súper interesante, ¿no? Para este tiempo de vacío entre creer que yo voy a tener que sanar al otro, darle la respuesta o que yo soy el que sé, como para sostener esa falta. Mercedes hablaba de que el aburrimiento era algo muy valioso porque encerraba el germen de la creatividad. Ella lo hablaba en relación a la educación, ella lo hablaba en relación a una pregunta que una persona de la sala le hizo acerca de cómo hacer con los niños hoy para que les guste la creatividad, ¿no? Y ella hablaba de hay que dejar que se aburran porque en el aburrimiento está el germen de la vida, ¿no? Entonces yo pensaba que eso se podía aplicar a esa compulsión a veces gestáltica de estar en el hacer y como un poco soportarse no tan protagonistas, que lo hablaban en la mesa de Cristina sobre el narcisismo, ¿no? No tan protagonistas y arriesgarse un poco a aburrir un poco al paciente y aburrirnos también nosotros para que de esa manera pueda nacer algo nuevo. Como se pudo ver, la paciencia les había acompañado, la paciencia y el deseo de saber les había acompañado a lo largo de su recorrido. En ningún caso había sido lineal, todos habían ido. Y cierro con unas palabras que Malcolm dijo en un momento determinado en el desayuno, ¿no? Con la mesa, ¿cómo estamos, Malcolm? Y dijo, bueno, vamos a intentar bailar, ¿no? Bailar con las diferencias, bailar, en vez de estrellarse con el otro que piensa diferente, bailar. Me gustó, me pareció que el profesor sabía lo que decía. Bien, pues así, en principio, vamos a cerrar aquí nuestras intervenciones y tenemos hasta las 11:15 que daremos el premio de los póster. Tenemos para que vosotros podáis hacer preguntas a cualquier miembro de la mesa, así que os cedemos el turno. Tenéis por ahí los micrófonos. Gracias. Hola. Hola. Comentarios también, ¿no?
¿Preguntas, comentarios? ¿Sí? No sé si le oigo. Sí, comentarios también. Ah, sí, sí. Claro. Vale. Sí. Bueno, buen día a todo el mundo. Yo lo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, muy interesante. Y hay un tema que a mí me está haciendo run run todo el fin de semana y la verdad es que me apetece compartirlo. Y es el tema de la paridad entre hombres y mujeres a lo largo del Congreso. Dos momentos especialmente al respecto. Una, la charla inaugural entre Paco, Juanjo Albert y Graciela. Y que yo no es que crea que alguno de los hombres que estaban ahí eran prescindibles, para mí no lo son, pero entonces me pregunto por qué no 3 hombres y 3 mujeres, o por qué no son prescindibles los hombres pero sí las mujeres. Me queda ahí la cosa, ¿no? De cómo lo habrán pensado las personas que lo han decidido. Y otra, por ejemplo, la charla de ayer por la mañana, primera hora, que me pareció brillante, súper rica, súper interesante. Y la verdad es que yo cuando entré y vi todo de hombres, hubo algo que a mí me dolió. Decir, hostia, yo no me siento representada ahí, ¿no? 100%, ¿no? Y bueno, y quería decirlo por gusto de compartirlo, agradeceros a todas y a todos vuestro trabajo, estoy encantada con ello, y especialmente a las mujeres que estáis ahí, porque para mí sois un modelo. Y bueno, eso. Gracias. Bueno, como hay este silencio mientras que alguien se anima a hacer una pregunta, compartir contigo que intentamos que vinieran unas mujeres europeas y americanas, pero era imposible por problemas de agendas. Y bueno, lo que hemos buscado fundamentalmente han sido personas cuyo recorrido nos represente. Quizás no teníamos la mirada puesta en el género porque ellos, no sé, porque quizás para mí particularmente como responsable, me parece que más allá de hombre, mujer, hay seres humanos y yo he buscado seres humanos. Así que gracias por tu idea, que la tendré presente para otras situaciones, pero esto era lo que había. También en los nacionales hubo una mujer que no pudo venir en esa mesa de los dinosaurios. Y también es verdad que aunque es una profesión llena de mujeres, históricamente, desde hace años, quienes más desarrollaron la teoría fueron hombres. Eso está cambiando y seguirá cambiando. Esperemos que esto sea así. Mientras no haya otra pregunta, voy a algo de que salió en la mesa que me interesa poder compartir, que decía Antonio Catalán en relación al cuento de cómo nos manejamos con el lobo bueno y con el lobo malo, qué es lo que tenemos que hacer. Va a resultar en relación a cuál alimentemos más, si al bueno o al malo. Y lo que necesitamos, dado que existen los dos, es alimentar a ambos. Porque pensar que solo podemos alimentar solo a uno o a otro, en realidad es una posición narcisista, es un elegir cómo debería ser en lugar de manejarnos con lo que hay, con lo que somos. Sí, una pregunta general que conteste quien quiera. ¿Qué inquietud os lleváis de aquí? ¿Qué?
qué inquietud, qué cosa nueva, activada, que no estuviera antes o estuviera de otra forma, desde lo personal, profesional, que estamos siempre en ello. Yo me llevo la actitud renovada de estudiar no solo psicoterapia, que también seguir estudiando psicoterapia, que necesito volverme a imbuir en eso, sino también cultura general y otras disciplinas, historia, arte, literatura, que me resultó claro cuando lo dijo Paco en la primera mesa, y creo que algún otro también, y sobre todo con la mesa que coordinaste tú, es desde el saber y la reflexión desde donde podemos ir simplificándonos, como me pareció maravilloso en las personas que estaban ahí, o también la capacidad de sintetizar y de transmitir, por ejemplo, de la mesa de clínica, esa parte. Yo no sé si como inquietud o como deseo, pero sí que echo de menos un cambio generacional en quienes nos sentamos en estos espacios. Como que siempre parece que recurrimos o recurrís a... Bueno, en el caso de la historia de la ETG, obviamente teníamos que hablar los dinosaurios, porque estábamos allí. Pero más allá de ese espacio histórico, es verdad que a nivel de conocimientos, de exposición, de participación, hay muchísima gente que está haciendo cosas que sería estupendo que le diéramos aquí foro para que las cuenten y no ir a lo que ya ha sido aquilatado por la experiencia y el conocimiento, sino también dar la posibilidad de equivocarse, de hablar de cosas que están en marcha, de lo que todavía no está resuelto, de lo que está tanteándose. Y eso supone para mí un cambio generacional, que sean la gente de las últimas jornadas las que vayan copando estos espacios de reflexión. Como que la figura del sabio en fin, que se vaya acomodando a los tiempos, que ya no es un conocimiento metafísico, sino que tiene que ver con la implicación en lo que uno está experimentando y haciendo, ¿no? Eso sí que me lo llevo como un deseo para las próximas organizaciones o asuntos, ¿no? Tirar de la sangre nueva de la ETG, porque estamos creciendo mucho, somos una sociedad muy joven, pero siempre estamos aquí los mismos carcas contando las mismas batallitas, ¿no? Sí. Como cambiar un poco eso. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y además me llevo la firme decisión de que en las próximas jornadas y en las siguientes vendré a aprender de las personas jóvenes que tienen seguro que muchísimo que decir, están más cerca de la realidad y tienen muchísimo que enseñarnos. Y por otra parte la necesidad y el deseo de darme tiempo libre, relajarme, trabajar menos, dedicarme a mí y leer y estudiar otras cosas que no tienen que ver directamente ni con la clínica ni con la psicoterapia, porque esta es una profesión, la de los clínicos, de alto riesgo. Sí, sobre eso mismo hubiera dicho yo. Yo sé tratar con una persona joven cuando entra a la consulta, pero estoy perdiendo mi capacidad de escuchar, de oír, de enterarme de cosas nuevas. Mi vocabulario, mis libros, mis textos, mis referencias, mi música, hay un salto generacional ya. Para los siguientes no son obvios. Yo hablo de Hermann Hesse y ¿de quién? ¿No? Coño. Pero si es que ya no. Pero no es porque los siguientes no tengan nada, es porque yo no lo escucho. Posiblemente todavía no han tomado voz o han tomado tantas voces que me es difícil escucharlo. Y para eso hace falta que vayan saliendo y que vayan saliendo aquí, porque yo siempre pensé que gracias a Hermann Hesse uno había llegado a gestaltista, pero ahora es gracias a otra gente. Las herramientas se sustituyen continuamente, hay un devenir continuo en eso y en todo, en eso, en el cuerpo, en todas las cosas que hemos dicho. Y
Yo creo que hay que matar al padre, porque el padre nos ponemos a veces muy serios, le decimos, hijo mío, además de la formación tienes que hacer 330 horas de supervisión y tienes que llevar no sé qué y tienes que hacer no sé qué para hacerlo bien. Pero cuando nosotros empezamos a brincos y yo recuerdo a Paco diciéndonos, mira, Majo, lo que te falta de experiencia lo tienes de entusiasmo, ¡hala! ¿No? ¡Hala! Échate ahí y sal, y fórmate, y hazte, y en ese hacerte te vas a hacer lo que quieres hacerte, ¿no? Así que sí, por el mismo lado parece que iba. Y que además yo creo que la dialéctica de género, que obviamente está sobre el tapete y tiene su sentido puntual, histórico, pero que es más interesante la dialéctica de jóvenes y veteranos, porque en esos jóvenes de los que viene ya no importa el asunto de género, eso ya estamos en otro lado. Así que yo creo que tiene más sentido apostar por lo joven que apostar por el género, sea el que sea, que eso es una cosa puntual. Porque también cuando yo me siento aquí soy hombre y mujer internamente, es decir, en la manera de verlo, ¿no? Así que yo creo que más allá de que eso sea un asunto políticamente correcto, me parece más importante lo de las generaciones que lo del género. Sí, y hablando que no conocen a Germán Gess ni Caperucita Roja, tampoco. Es decir, yo me encuentro cuando me digo a ver un cuento y digo, si es que no conozco nada, es horroroso. Tú preguntabas, José Luis, que cuál era la inquietud. Yo salgo con quietud, no con inquietud. Es decir, no, y también estoy un poco por una vida un poco más contemplativa, más de presencia, de menos información. Ya no puedo escuchar ni música, me satura, estoy sobrecargada de información. Yo lo que quiero es vaciarme, sinceramente, y estar. Pero quizás sea eso la jubilación, no lo sé. Yo la inquietud que me llevo tiene que ver también con lo social, como que hay no solo desde lo clínico, desde lo puramente psicoterapéutico, sino más como cómo podemos generar en lo social un movimiento como que seamos capaces de compartir, de generar algo nuevo, ¿no? Yo creo que desde la riqueza que ofrece la Gestalt en el ámbito social, ¿no? A muchos niveles, ¿no? como a nivel de acompañamiento, y yo me voy con la inquietud de qué hacer, de cómo generar eso nuevo que yo creo que ya estamos haciendo, pero necesitamos como intercambiarnos, necesitamos como ver la manera de, no sé, no sé si que tenga peso, pero sí que tenga voz, como la capacidad de empezar a mirar la cantidad de cosas que se están haciendo y que estamos haciendo los gestaltistas en el campo de lo social, ¿no? Bueno, yo para concluir, lo que me llevo es un recordatorio de la importancia del deseo. Yo suelo decir a menudo a los alumnos o pacientes que el deseo es como la fe de los cristianos, que mueve montañas. Me parece que el deseo debe permanecer vivo y hay que quitar todas las capas que rato tras rato lo van aplastando. Creo que esa luz que hay en el aburrimiento tiene que ver con la fuerza del deseo. Y me parece que el deseo de saber, el deseo de querer entender, de querer avanzar, de querer seguir estudiando, seguir formándose, seguir ampliando el mundo. Simplificado en que no se tape mi deseo, que es lo que me hace sentirme viva. Eso sería. Bien, ¿hay alguna pregunta por ahí? Hola. Hola, buenos días. Quiero agradecerles el simposio, todos los simposios, porque estuvo increíble, la verdad, para mí. Y tengo una inquietud, preguntarles como estudiante. Yo
a lo largo del Congreso me di cuenta que hay diferencias entre escuelas, entre unas y otras. No sé si tenía que ser en esta o en la próxima conferencia de AETG, pero me está sucediendo esta necesidad emergente. Entonces, yo como estudiante me di cuenta que hay diferencias entre unas escuelas y otras. Entonces, ¿cómo saber a qué escuela ir y saber que se están apegando a la Gestalt? Ustedes también se supervisan entre escuelas que están haciendo Gestalt o se están saliendo, que cada una le está llevando pues por donde más quiere, sin que haya narcisismo en las escuelas. Entonces a mí me entra la duda, ¿estaré en la escuela correcta? ¿Realmente se está aprendiendo lo que es la Gestalt? Entonces a los dinosaurios yo les pregunto, no sé, yo esto como estudiante me preocupa, porque igual yo quiero ir a una escuela pues que se dé lo teórico, todo lo que se promete en la Gestalt. Entonces sí, yo les digo como estudiante que sí me gustaría que hubiera ese cuidado, porque yo ya estoy adentro, ¿no? Ya estoy en el mole ya, pero ahora faltan los que vienen atrás. Entonces pues sí me gustaría como esa observación, porque yo ahora como que sí me desconcerté al hablar con otros alumnos, con otros que ya están fuera de ahí. Porque yo digo, ¿estaré bien aquí o no? Gracias. Yo sí te contestaría, yo me muevo por diferentes escuelas dando formación y tengo la mía propia y yo no sabría decir cuál es mejor o peor. Yo creo que tienen todas mucha riqueza, ¿no? Y seguro que tienen muchos fallos, ¿no? Y también tienen como muchos aciertos. Pero yo creo lo bonito es que cuando estamos aquí todos y compartimos, yo creo que hay algo en común. Y para mí todas las escuelas tienen algo en común y ese tronco y tiene que ver con la actitud, con la presencia, con el estar, y yo creo que eso es común a todas las escuelas. Luego habrá diferencias de matices y meteremos la pata de 1000 maneras. Yo siempre digo, yo me confundo con mucha seguridad y en mi escuela me confundo con más seguridad todavía. Y desde ahí veo la riqueza también, ¿no? En todo caso, no existe la mejor y todas transmiten Gestalt. Lo mejor es enemigo de lo bueno, acaba de decir. Lo mejor es enemigo de lo bueno, acaba de decir Carmen. Aparte de que puedes ir haciendo entrevistas o ir buscando para encajar en la que más te guste o en la que más encaje contigo, pero... Buenas, hola. He intentado intervenir varias veces y como que me he energetizado y he deflectado 20 veces en los 5 últimos minutos, así que no me llega muy bien el riego, me disculpáis si me quedo atascado en alguna palabra también por los nervios. Mi pregunta era para clínica y me gustó muchísimo el simposium, como se diga, y bueno, sí, cuando se habló de los adolescentes, sentí un poco como que adolecía un poco de realidad en cuanto a que se hablaba de los procesos largos que se le exige a un adolescente, por ejemplo, ¿no? Cuando la percepción del tiempo para un adolescente es absolutamente distinta que la nuestra y además todos sabemos lo difícil que son los procesos largos y el compromiso con los terapeutas. Y entonces también se habló mucho del tema de los móviles, de la adicción al móvil y bueno, un poco como nosotros más que menos con el ejemplo tenemos que predicar, ¿no? Y todos estamos con el tema del móvil y ¿cómo desenganchamos a un adolescente del móvil, ¿no? Sería la pregunta así un poco, y sobre todo cómo hacer para aceptar que el proceso con un adolescente pues suele ser bastante puntual y que generalmente pues más de 8 o 9 meses, pues no sé la experiencia de los demás, ¿no? Pero por mi parte como que ya está bastante bien, sobre todo para él, ¿no? Bueno, muchas gracias. 8 o 9 meses ya está muy bien. Ya está muy bien para un adolescente. Realmente se hablaba de los jóvenes.
igual consideramos a las personas en torno a los 20 y pico, 30 años adolescentes. Realmente nos estábamos, o Ada se estaba refiriendo a ese tramo de edad. Yo no creo que sea posible retirar los móviles, ni las tablets, ni nada de eso. Es más, tampoco es una crítica feroz. Hablábamos de clínica y cuando hablamos de clínicas nos estamos refiriendo a el enfermar. Realmente hay verdaderas adicciones al móvil, a Facebook, y el peligro es construir una falsa identidad en torno a eso, no tanto al uso del móvil. Y vivirnos en la creencia de que nos relacionamos y en realidad no nos estamos relacionando, estamos conectados, la comunicación es rápida, pero la relación realmente no se da. Por ahí es por donde hablábamos, no tanto que de demonizar la tecnología, porque bueno, también nos ha traído mucho bien. No creo que haya que retirar los móviles a nadie, sino tomar conciencia de cómo el uso del móvil, bueno, y las relaciones se hacen virtuales además. Hay más relación virtual que verdadero vínculo de intimidad presencial. Más bien nos referíamos a esto. Ojalá, además, fuese posible hacer procesos rápidos, eficaces y profundos, pero, bueno, las personas necesitamos nuestro tiempo, ¿no?, para llegar a integrar toda esa identidad engañosa en la que vivimos y que nos hace tanto sufrir. Bueno, yo quería... Hay otra pregunta. Pero no es tanto una pregunta, sino algo que quería decir, porque yo cuando oigo hablar del cambio generacional, obviamente estoy de acuerdo que hay un cambio y tal, pero a lo mejor la cosa no está tan cortada. Yo últimamente me ayuda mucho leer a Fernando Savater, que está en un proceso de madurez con la muerte de su mujer, ya sabéis el gran filósofo que es. Bueno. Y el otro día decía algo sobre la cosa de envejecer. Decía, cuando te haces viejo, ya no puedes defender radicalmente unos ideales. Es estúpido, uno ya no se lo cree. Pero nunca te vuelvas ni autocomplaciente ni cínico y sigue tu camino. Y para mí el equivalente de forever young, este sentido, que no es tanto... Y desde la cosa del cambio generacional, yo me doy cuenta desde mi experiencia que hay gente de mi generación con quien no me llevo, porque no leen, porque no escuchan la música que escucho, porque no tienen la cultura que tengo y porque no tenemos las mismas afinidades. Y a veces yo hay alumnos jovencísimos que podrían ser mis nietos y si leen, están interesados por el arte o una afinidad que comparto con ellos, me siento como con un igual. Así que, ¿por qué tanto separar? Y a mí si me dicen, oye, Ani, no sé de este autor, ¿quieres que te lo cuente? No sigo con el rollo que es, y les cuento. ¿Quieres saber más? Pues leo, haz. Entonces quizá no es tanto, qué horror, no se puede. Porque si no, estaríamos todavía en el tiempo de las velas. Pues ahora hay móviles, ¿qué voy a hacer? O sea, como, yo me niego a estar siempre con él. No me quiero volver la cascarrabias que fue mis padres. Quiero evolucionar. Es lo que quería decir, que no caigamos en esto y que venga la gente joven, por supuesto, a contar lo suyo. Bueno, yo es más compartir también mi inquietud, ¿no? Y primero agradecer a los organizadores, ¿no?, porque creo que han hecho un trabajazo tremendo y yo me voy muy satisfecha por
por todo, no sé, porque es algo como muy completo, ¿no? Y estoy aprendiendo muchísimo y bueno, pues es una experiencia de mucho aprendizaje y mucho gozo para mí. Mi pregunta es un poco qué pasa con los jóvenes aquí, ¿no? Yo los echo de menos. Creo que si hiciéramos un balance de la media de edad entre los participantes y tal, pues me faltan jóvenes. Y jóvenes estudiantes de magisterio, estudiantes de trabajo social, estudiantes de psicología. Entonces me pregunto, a veces restringimos el acceso a los jóvenes porque verdaderamente hay mucho desempleo en la sociedad actual y quizás, no sé si nos habéis planteado el hacer también unas inscripciones como más económicas para la gente joven, para que puedan estar aquí con una reducción de precios por el tema de, bueno, pues si están desempleados, pues podrían pagar menos, algo así, ¿no? Porque me parece que al final también la Gestalt tiene un tener en cuenta el no excluir, o sea, hay unas inquietudes y una necesidad y un deseo de ser más inclusivos y más integrales, pero luego al final también por el tema de la economía, pues estamos de alguna forma dejando fuera a gente que no tiene esas posibilidades, ¿no? Y eso es la primera cosita. Y la segunda es, bueno, pues también por qué en las mesas, en todos los simposios, a la hora de hablar del cuerpo, a la hora de hablar de la clínica, no hay una representación también generacional por edades, cómo se trabaja el cuerpo con los niños, con los no solamente con los adultos, sino con los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en cada mesa que hubiera una representación también de la Gestalt en la infancia o en la adolescencia. Me quedo con eso, ¿no? Gracias. Mira, voy a contestarte a la primera pregunta y es que en todas las jornadas de Gestalt que se celebran una vez al año en diferentes provincias españolas, hay una cosa que se llama jornadas externas, que se hace normalmente en las universidades y donde las personas que quieran presentan talleres para divulgar la Gestalt. Y nosotros pensábamos, cuando hablo de nosotros hablo de José Luis y yo, que tomamos la tarea de organizar este congreso, pensábamos que la AETG, los socios, estaban necesitados y estábamos necesitados de pararnos un tiempo a pensar hacia adentro. Le llamamos congreso in en vez de out. Así que está hecho a propósito, digamos, que nos parecía que anualmente hacemos unas jornadas abiertas en la universidad y luego internas, pero que no queda espacio en estas jornadas para hablar de clínica, para hablar de inquietudes, para hablar de muchas cosas que nos hacen falta. Entonces este congreso estaba organizado no para que fuera hacia afuera, no para que fuera para alumnos jóvenes, sino para que los que ya estamos en el viaje nos pudiéramos parar, sobre todo parar y pensar. Entonces, el año que viene las jornadas serán en Huelva y supongo que como todos los años estará plagadito de estudiantes jóvenes que van encantados de la universidad. La segunda pregunta, no sé qué contestarte. Yo creo que muestra un interés muy grande en ti por la diferencia de edad y en ese sentido escríbelo, coño, apórtalo. Quiero decir, es importante. La gente que trabaja, por ejemplo, con cuerpo y adolescentes en Gestalt se han preparado para eso. Yo solo sé, por ejemplo, y la mesa, el enfoque corporal, lo que significa dentro del entrenamiento del terapeuta y el trabajo con el otro. Pero afortunadamente en las tesinas, por ejemplo, que tenemos 370 tesinas, hay tesinas y trabajos preciosos de gente que está partiendo en pedazos bastante más chiquitos y viendo lo específico del trabajo de cada una de estas cosas. Así que será bienvenida cualquier aportación, por ejemplo, sobre las diferencias y las especificidades del trabajo corporal para con adolescentes, ¿no? Fenomenal. Era una reflexión que
Se me ha despertado al hilo de la demanda de la chica aquella que decía si estaba en la escuela correcta. ¿Dónde está? En la escuela correcta. Vale, sí. Claro, me pregunto, ¿qué demanda es esta? Porque os he escuchado 2 o 3 de la dialéctica antiguos, nuevos o viejos, jóvenes. Bueno, pues aquí una persona joven hace esta pregunta. Pero el primer día por la mañana, en la llamada mesa de los dinosaurios, bendito sea Dios, al final hubo preguntas de gente joven que decía, ¿tengo que estudiar psicología? No tengo que estudiar psicología. ¿Recordáis que había preguntas de este tipo? Aquí no sé si hay una demanda de orientación, de información, no lo sé. Es una búsqueda de titulitis. Dios me libre de interpretar y de hacerme portavoz de las inquietudes de la gente joven. Mi propuesta es que les demos espacio a estas inquietudes sin prisa por contestarlas, porque no sé si están buscando orientación, una especie de jefe, están buscando, no lo sé, pero para mí que falta espacio, y mi fantasía era en ¿dónde está la Concha? En Huelva, pues que haya un ratito simplemente para que la gente joven diga que les preocupa, o que en este sentido. A lo mejor están buscando mapas orientativos. Claro que todos los caminos llevan a Roma, pero ¿qué carretera tomo cuando salga de Málaga? Bueno, eso, espacio para que digan sus inquietudes en la forma que tenga para ellos. Ya. Será la última pregunta. Bueno, yo le quiero preguntar a toda la mesa en relación a lo que Carmen contó antes del deseo. Es como, y de lo que se habló durante el Congreso del Enamoramiento, de la Gestal. ¿Qué os enamoró a cada uno de la Gestal? ¿Qué fue lo que os enamoró a cada uno de vosotros de la Gestal? Llevaría muchísimo tiempo responder. Es la típica pregunta que uno dice, vale, el año que viene te traigo unos folios, te los lees y al siguiente lo charlamos. Igual alguno de la mesa tiene algo, una frase que puede, no sé. Yo no estoy enamorado. Nos llevamos bien, pero bueno. A mí se me pasó la pasión, me queda la amistad. No le he oído, no le he oído. A mí se me pasó la pasión, me queda la amistad. Yo lo llevo como una parte de mí. Yo a veces me sigo reenamorando. Y yo la verdad que no tengo ni idea. Para mí es que mi familia, para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo? Que es mi familia. Bueno, Beta, pues yo creo que ya está contestado, ¿no? Bien, hasta aquí esta mesa. Vamos ahora brevemente a... no hace falta que os vayáis, por favor, a acompañarme. Ahora vamos brevemente a elegir el póster ganador. La AETG, Miguel Albiñana como presidente y la Junta, decidió ayudar con un premio de 300 euros al póster ganador. Entonces hubo que elegir un jurado, se barajaron diferentes, desde la comisión científica, se barajaron diferentes posibilidades. Finalmente en el jurado quedó Miguel Albiñana como presidente,
yo como presidenta del comité científico, y había que elegir una persona al azar entre los 300 y pico que estabais aquí. Se eligió, porque teníamos mucho trabajo, elegimos un poco bueno, hay que elegir a alguien. Se eligió a Ana Berruete, del Instituto Ananda de Pamplona. ¿Dónde estás, Anita? No está. Ahí está Néstor. Bueno, se fugó. Entonces, entre los tres hemos visto que los póster son muy bonitos. No es fácil elegir uno. Simplemente hemos terminado eligiéndolo por la pertinencia con el tema del Congreso, que era una de las variables que manejábamos a la hora de elegir. Entonces, tenemos un póster que podría ganar el premio a la estética, que estoy ahora jugando con el humor, que se lo daríamos a, creo que si no me equivoco, Enrique de Diego. Tendríamos un póster que podría ganar el premio a la actualidad, que es el de la homofobia. Y tenemos un póster que hemos considerado que estaría muy bien vendérselo a la FEAP, y que es el de la FEAP, y el que explica bien todos los pasos tan farragosos y complejos para todos. Yo en concreto decía que lo podía tener la ETG también allí, porque una y otra vez surgen 1000 preguntas con ese tema, así que gracias a Paco. Y hemos elegido por la sencillez, por la claridad y por la pertinencia con el tema del Congreso, el póster de Julie Salvat Astorch. ¿Está por aquí Julie Salvat? Hay un premio de 300 euros que dota la ETG. Con este bozarrón vasco que tengo, no vale. Bueno, hay un premio de 300 euros que dota la ETG, y hay este precioso Oscar, como regalo simbólico aquí y ahora. Supongo que la ETG se pondrá en contacto contigo y te pedirá tu número de cuenta para hacerte el ingreso. Se lo daré encantado. Enhorabuena. Tienes una elegante caja. Es para ti. Muy bien. Que diga algo. Que diga algo. ¿Cuánta gente hay aquí? Bueno, gracias. El póster es una síntesis de mi recorrido profesional. Yo vengo de una clínica muy distinta a la psicoterapéutica, a la psicoterapia. Vengo de una clínica de hospital y me estoy reconvirtiendo a psicoterapeuta en formación. Entro en la psicoterapia siguiendo una necesidad que se ha ido regulando. Compro un libro de Paco, me mete en la Gestalt, estudio con Cristina y Albert en Barcelona, me voy formando, acabo con Juanjo en Alicante, y lo que conocía antes de acupuntura y medicina china me suena a todo lo que me cuentan todos en las escuelas. Me suena al ciclo de autorregulación, me suena a la ternura y agresividad de Juanjo entre el yin y el yang. Y yo siempre me he preguntado, ¿esta autorregulación cómo se hace en el cuerpo? Yo intento con el póster explicarlo. La medicina china ya explica que el cuerpo se autorregula, que somos energía y que lo que nos ocurre es energía. Doy una idea. A partir de ahí yo seguiré trabajando y me seguiré formando. Gracias.
Unos minutos solamente ya para señalar que agradecemos los talleres y las comunicaciones que se han presentado y hemos querido, bueno, la ETG ha dado este premio para potenciar un poco la comunicación a través de los pósters. Entonces, una persona del comité que han estado seleccionando talleres y seleccionando comunicaciones me ha preparado un escrito para que venda la utilidad de los póster, porque yo soy de otra generación. Entonces, en concreto estoy todo el fin de semana llamándole Néstor, pero es Melchor. Melchor ha escrito una propuesta para que os transmita, ¿no? Una propuesta para que también transmita a la Junta, ¿no? Como que en todas las jornadas internas estaría bien que se pudiera hacer una comunicación vía póster, como una expresión creativa que durante las jornadas puede mantener la atención sin palabras o con pocas palabras a través de imágenes o de collages, affiches, en fin, que podrían ser cada año en relación al tema de las jornadas. Bueno, insisto que es una forma de expresión y comunicación más allá de la palabra y realmente llega muy bien, da gusto pasarse, mirarlos, leerlos. Así que queremos invitaros a que os animéis más a usar este modo de expresión y que quizás las jornadas internas lo puedan tomar como un punto de referencia. Y nada más, muchas gracias a todos y hacemos el descanso. Ya no tengo voz. A las 12. Se me ha ido yendo.